luego del secuestro de la periodista colombo-española Salud Hernández a manos del ELN y de los dos periodistas del canal RCN, que generó todo tipo de controversias en la opinión pública por si el gobierno estaba o no brindando las garantías necesarias a los periodistas en Colombia. Hoy nos acompaña en Cosmovisión Noticias Caterine Granados. Ella es periodista y actual directora de Teleantioquia Noticias. Caterine, bienvenida a Cosmovisión Noticias. Sebastián, muy buenas noches. Un saludo muy especial para usted y para todos los televidentes de Cosmovisión Noticias fin de semana. Caterine, cuéntenos qué piensa usted si el gobierno, en este caso el presidente Juan Manuel Santos, está otorgando todas las herramientas y las protecciones necesarias para ejercer esta labor periodística en Colombia. Bueno, garantías plenas realmente nunca vamos a tener en el ejercicio de la profesión. Casi que nosotros tenemos que ser autogarantes del ejercicio profesional y periodístico, porque si bien hay zonas como la de Santander que experimentan un fenómeno muy complejo en materia de orden público y actores armados, hay otros sectores del país que también replican ese mismo modelo. Yo creo que las garantías no solamente están dadas por la protección que pueda brindar la Unidad Nacional de Protección de Personas a través de los esquemas de seguridad, sino que definitivamente como sociedad tenemos que encontrar una transformación para poder permitir que el otro, que piensa distinto, que piensa contrario y donde se realiza un ejercicio serio de confrontación, de información y de investigación, se pueda divulgar. Creo que las garantías no son plenas y que las presiones además no son solamente de los actores violentos, sino de quienes ejercen el poder y quienes tienen intereses en muchos elementos de los que a diario desafortunadamente tenemos que cubrir los medios. Caterine, luego de que se presentara el secuestro de la periodista colombo-española, como lo notificamos, Salud Hernández, y de estos dos periodistas, el país entero comenzó a hablar sobre las faltas de garantía y también sobre la falta de la libertad de expresión y la libertad de prensa. ¿Cree usted que al gobierno le hace falta apoyo para los periodistas? Bueno, yo creo que los medios requieren un gran respaldo porque los medios, si bien son legitimadores, son el canal de comunicación entre los gobernantes y sus gobernados, deben también permitir que exista toda la libertad para que los profesionales que hacen un ejercicio serio, respetuoso, pluralista, sin el ánimo de opinión, sino simplemente de informar, indagar, investigar, pues puedan contar con todo el ejercicio libre de su profesión, de su criterio, y creo que desde allí el gobierno tiene que jugar un buen papel. Tenemos que encontrar la forma también de hallar un equilibrio oportuno entre lo que es la publicidad, los infocomerciales, la publicidad pagada, todos esos actores también que intervienen en muchas veces la contaminación de la información para que la gente, el periodista pueda tener una labor bien remunerada, pero sin tener que recurrir a las prebendas de alguien que pueda tener intereses en el ejercicio o la publicación de X o Y material. Caterine, cuando se dio la liberación de Salud Hernández, parte de la opinión pública en Colombia dijo que realmente la culpa había sido de la periodista por haberse metido, en este caso, en un territorio vedado. ¿Qué piensa usted respecto a esto? Bajo ninguna circunstancia es admisible pensar que una persona es responsable de su secuestro. El Estado está en la obligación de brindar todas las garantías para que los ciudadanos se puedan desplazar libremente. Los que deben tener temor de desplazarse en algunas zonas son los delincuentes, no los ciudadanos de bien, y cuanto menos los periodistas que hacen una labor de orden social, que brindan a través de todo ese esfuerzo y de todo un trabajo de campo una profundidad de la otra Colombia que muchas veces ni siquiera imaginamos que conocemos en algunos territorios urbanos. Entonces, esa premisa no puede ser admitida bajo ningún ciudadano y mucho menos emitida también por los miembros del gobierno. Las garantías las debe brindar plenamente el Estado y no debe haber territorio vedado para ningún colombiano. Caterine, algo que no le gustó a la opinión pública en Colombia, incluso a los simpatizantes del mismo gobierno y a la misma oposición, fue que el presidente Juan Manuel Santos nunca notificó que ella había sido secuestrada, sino que tomó el término de retenida. ¿Qué piensa usted respecto a esto? Este gobierno desafortunadamente ha sido de reacciones lentas, tardías ante la crisis. Nos ha sorprendido muchísimo
la forma ambivalente en que se ha manejado el lenguaje, porque no se podía hablar de una retención cuando si fuera la persona que se había retirado por sus propios medios y bajo su voluntad a un territorio, pues por sus mismos medios también podía salir efectivamente del mismo. Cuando usted no lo puede hacer y requiere de organismos como la Cruz Roja Internacional para que puedan rescatar o sacar a una persona de una zona, usted se encuentra en una situación donde ya no es su voluntad la que opera, y eso se llama secuestro aquí y en cualquier lugar del mundo. Según este análisis, Caterine, ¿cree usted entonces que al presidente Juan Manuel Santos le faltó apoyo en este caso del secuestro por parte del ELN a la periodista colombo-española Salud Hernández y a los dos periodistas del canal RCN? El silencio es una forma de acompañar y ser cómplice. No quiero decir que el presidente fuera cómplice de las acciones del ELN, el gobierno no fue quien lo secuestró, pero el gobierno debía brindar garantías y ser mucho más vehemente, porque las informaciones que se obtenían de veedurías, de miembros de la comunidad y, repito, por parte del ejército y la policía, era que los periodistas se encontraban secuestrados. Y si bien existió por un momento la duda acerca de si Salud estaba desplazándose por su propia voluntad a hacer un trabajo periodístico en una zona sumamente apartada, ya la policía estaba hablando de establecer cercos en la zona de frontera para que no fuera trasladada. Igualmente, sí sabíamos que los otros periodistas no se encontraban bajo su voluntad inmersos en una zona de conflicto. Caterine Granados, directora de Teleantioquia Noticias, gracias por habernos acompañado aquí en Cosmovisión Noticias. Sebastián, televidentes, muchísimas gracias, un abrazo para todos, les deseo una feliz noche y que ojalá no tengamos que volver a contar un secuestrado más en nuestro país.